canales 24 y 69 UHF. Te invito todos los días de 3 a 4 de la tarde por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, para que disfruten Pregunta Médica, un serio encuentro médico interactivo donde se debaten todos los temas médicos de forma sencilla y que usted lo entienda. Buenas tardes, ya estamos en Pregunta Médica por Mega Circuito de Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. Hoy vamos a hablar de una parte importante que es el Papá Nicolau. Para una mujer tener lo que se llama una salud para evitar el cáncer del cuello de la matriz, todavía esa herramienta sigue siendo una de las más importantes para determinar tempranamente lo que es la neoplasia intraepitelial o NI tipo 1, cáncer cervical. A pesar de otras herramientas diagnósticas como es el Papá Nicolau de base líquida, este viejo amigo para la detección temprana del cáncer cervical tiene su prevalencia, tiene su importancia. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la tecnología ha avanzado y a veces hay pacientes que tienen una infección y el Papá Nicolau no es capaz de determinar. Pero sigue siendo una herramienta por excelencia en el caso del cáncer cervical. Ahora hay otras enfermedades, como es el virus del papiloma humano, la clamidia, la moniliasis, la Candida albicans, que no lo detecta el virus del papiloma humano. Todavía tiene esa limitante, pero ya el Papá Nicolau de base líquida ya es una herramienta más extensa que puede determinarse en 4 o 5 días un alcance más grande de 15 a 12 patologías que son detectadas mediante este sistema. Y me refiero a que en muchas ocasiones han llamado aquí pacientes que llaman a este programa identificándose que su Papá Nicolau le ha salido bien, aparentemente le ha salido bien. Sin embargo, cuando ella evalúa su estado, pues tiene algún tipo de infección. Hay que tener mucho cuidado con eso, que usted no se quede con esa infección, porque el Papá Nicolau te da valores normales, pero te lo está dando para cáncer. No te lo está dando para bacterias de transmisión sexual. Entonces ahí es que juega un papel importante la inteligencia de usted de buscar otra opción. Quizás el médico no tiene la información, no domina la información de que hay técnicas más avanzadas, como es la colposcopía diagnóstica, como es el Papá Nicolau de base líquida, como es la captura híbrida, otras informaciones que han salido en el mercado como herramientas para fortalecer el diagnóstico temprano del cáncer cervical. Y todavía dicen que hay una prevalencia del cáncer mamario. Aquí en República Dominicana, el cáncer cervical sigue teniendo impacto sumamente importante. Si no, váyase por alrededor de oncología, por ahí por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que usted vea eso lleno. Y esos son pacientes que van al oncológico, donde la mayoría son referidos de los pueblos, porque tienen cáncer cervical. No deje que esto avance de manera que uno no pueda hacer nada.
nosotros hemos dicho aquí en este propio programa, hemos dicho que han ido pacientes ya en lo que se llama carcinoma invasor, que tú no puedes hacer nada. Que han dicho, mire, yo quiero vender, yo quiero darle la satisfacción de que gastar lo que se pueda en ella, que nosotros no queremos nada de sus bienes materiales para que ella se sane. O no para que ella se sane, para que no se diga que ella no se hizo nada en su enfermedad. Entonces nosotros hemos dicho que esas prevenciones debieron tomarse desde el principio, porque ya cuando el carcinoma es microinvasor, que se ha extendido hacia otros órganos, pues ya la cosa es más difícil. Ya hay un carcinoma invasor y la metástasis, que tienen dos formas, hematológica y linfógena, son indetenibles cuando están en la circulación. Entonces vienen los tratamientos paliativos, los tratamientos para mejorar la situación, y pues la situación se complica. Nos llegó una paciente desde Santiago y realmente nos sentimos muy mal, porque una gente que venga kilómetros por kilómetros a venir a buscar diríamos, su salud, y que uno no pueda hacer nada. Y por eso estoy haciendo, durante esta tarde de pregunta médica, estoy haciendo este llamado a la población femenina, para que independientemente de cómo usted se sienta, vayas a hacer por lo menos 2 veces al año su Papá Nicolau, porque estamos en un país con ciertas características epidemiológicas tendentes a hacer una elevación o una incidencia o prevalencia de cáncer cervical. Aquí tenemos enfermedades de transmisión sexual que ya indiscutiblemente son vinculantes con el cáncer cervical, pero también está lo que se llama el factor genético. Hablábamos con una oncóloga a propósito que estábamos examinando una tesis, y se presentó diríamos, la propuesta o la interrogante, si el cáncer cervical era nada más derivado del virus del papiloma humano, sobre todo de alto riesgo. Y nosotros tenemos una información muy reciente que dice que hay pacientes, un 3, un 4, un 5% vinculante al cáncer cervical, que vienen de familia. O sea que el factor hereditario sigue siendo un papel importante en todas las enfermedades. Cuando estos descubridores del cáncer cervical entendieron o encontraron el virus del papiloma humano de alto riesgo, se creía que era un 100%, pues ya en los virus de alto riesgo están vinculantes a factores genéticos, una gran parte, un 4, un 5%, que no tiene que ver con el virus del papiloma humano. Por eso es determinante en una neoplasia cervical, en un cáncer cervical, o cualquiera de las displasias que se presentan, hacer la biopsia para determinar si es vinculante al virus del HPV, el virus del papiloma humano, o es un factor genético. Hay una equivocación, y quiero decirlo, y ojalá que no vean algunos médicos. Hay displasias que se presentan. Entonces, el médico manda a hacer la captura híbrida, no encuentra el virus del HPV y dice, tú no puedes tener cáncer porque yo no encontré el virus del papiloma humano. Tremendo error, porque ese paciente entonces lo que tiene es un comienzo de cáncer vinculante a la parte genética hereditaria, que es lo mismo que aquel que fue provocado por el HPV, por el virus del papiloma humano, sobre todo el 16 y el 18. Lo que pasa es que los orígenes son diferentes.
O sea, usted tiene muchos factores, por ejemplo, del cáncer de las glándulas mamarias. Hay un factor genético, pero hay el medio ambiente, traumas, vinculantes, tóxicos que usted se expone a la mujer, que te pueden provocar un cáncer de las glándulas mamarias. Y el factor genético. Pues esto mismo se da con el cáncer cervical. Y muchos profesionales, cuando mandan a hacer la captura híbrida, en el caso de displasia, que es comienzo de cáncer, determinan que no hay captura híbrida y como que se están tranquilos. Y eso es tremendo error. Se están tranquilos y no hacen los procesos de movilización celular para limpieza del cuello de la matriz. Entonces viene un proceso irreversible de evolución del cáncer, displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma microinvasor, ese que estaba viendo que es temible. Lo más difícil y más triste para un médico es cuando un cáncer se difunde. Cuando tenemos la información a través de la biopsia que el cáncer es in situ, que está localizado, se puede aislar sin problema. Nosotros hacemos las conizaciones biopsia y hacemos otros procedimientos de la cauterio para limpiar el cuello de la matriz, y esos procesos en los pacientes que no están avanzados, porque es lo que le estamos diciendo. En el 80%, 90% de las displasias donde el cáncer está comenzando, eso se puede revertir. Tenemos una casuística muy grande de pacientes que tienen al comienzo cáncer y luego en 1 o 2 años, con un régimen de seguimiento, no dejándola sola, no que usted tenga una displasia y se vaya a acostar, sino dándole un seguimiento exhaustivo al paciente. El médico tiene que verse la cara mensualmente. Son capaces de destruir esa enfermedad y no, como dicen algunos, que ya eso no se cura. Ahora, no, se refieren al cáncer microinvasor, ya cuando el cáncer está avanzado. Pero en su comienzo, como dicen en mi pueblo, el pasmo con tiempo tiene remedio. Me voy a este primer bloque en preguntas médicas. En el día de hoy estamos felicitando al doctor Luciano Sánchez, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Así que me voy y regreso siguiendo conversando a través de esta salud cérvico-vaginal, a través de los diferentes procedimientos que se pueden hacer en la vida moderna, médica, para evitar que el cáncer se torne invasivo. Que ahí la puerca retuerce el rabo, cuando ya el médico no puede hacer nada, como esta paciente que nos llegó de Santiago, y vinieron, porque la gente del campo nos conocemos, a la gente del campo nos gusta andar en grupo. Ese día vinieron como 6 a traerme esa paciente, y entonces aquí en la capital que yo veo que no andan en grupo, pues allá en Santiago se van para el estadio de un grupo, y en Puerto Plata se van para la playa de un grupo. Aquí fue en la capital que no caminan en grupo, pero en los pueblos todo en grupo. Así que regreso siguiendo esta presentación de pregunta médica. Bueno, pues hoy estamos hablando en pregunta médica de los diversos métodos de diagnóstico de enfermedades cervicales y vaginales, a propósito de situaciones que uno no puede hacer nada, que son ya cánceres. Los cánceres son una realidad, y sobre todo la mujer. Y hoy impregnamos toda una novedad, que es aquellos cánceres que no son producto de infecciones,
de transmisión sexual, sino forma parte de la idiosincrasia de la persona, que son aquellos que tienen carácter hereditario. Paciente que tú no le encuentras nada, ni virus del papiloma humano, tenga mucho cuidado con usted acusar, porque a veces se acusa al paciente, no, que eso es transmisión sexual y es una displasia. No toda la displasia, eso es nuevecito, son vinculantes con el virus del HPV. Hay una franja muy pequeña de un 5% que se vinculan a cáncer cervical hereditario, o sea, genético, que no tienen que ver con el cáncer provocado por el virus del papiloma humano, que uno los ve y los estudia. Por eso es que están los estudios diagnósticos, la biopsia, la captura híbrida. ¿Qué es la captura híbrida? La captura híbrida es cuando tú mandas a hacer, mediante el papanicolao de base líquida, tú le mandas a decir al patólogo, identifíqueme el virus del HPV. Es lo primero que tú le pides. Que hay un virus del HPV. Pero identifíqueme luego, en el segundo acápite, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Para el médico saber qué hay ahí. De ahí es que yo le digo que si usted no sabe, tiene que ver preguntas médicas. Porque las enfermedades del virus del HPV, sobre todo el virus del HPV que es de bajo riesgo, no da cáncer cervical. Lo llamativo de esta situación son las verrugas, la llamada, como le dicen en Santiago, creta de gallo, que le salen a las personas en los genitales, labios mayores, labios menores, e incluso en los homosexuales, en la parte trasera, y que uno identifica es el virus del papiloma humano, que es vinculante al virus del papiloma humano de bajo riesgo. Pero eso no significa, porque es que hay que estar, la medicina, eso es lo más lindo que puede haber. Para que usted no lo cojan asando batata, no se quede con la información que porque aparecieron verrugas, significa que es de bajo riesgo. Haga siempre su investigación. En la investigación le va a decir, hay HPV, que le dije de la captura híbrida, pero tú le vas a pedir, ¿es de bajo riesgo o de alto riesgo? Y hay análisis que te lo dan mixto. ¿Qué significa un mixto? Que hay de bajo riesgo y de alto riesgo. Entonces lo que hizo es que el de bajo riesgo te dio la creta de gallo, la verruga. Tienen que tener mucho cuidado sobre las damas, siempre estar vigilándose en estos tiempos los genitales, porque hay una creta de gallo que parecen, son tan pequeños, son tan pequeñitos, es más pequeña que la semilla de una lechosa, son pequeñitos ahí, y que el médico la identifica marroncita, muy pequeñita, como una mostaza, una semillita de una mostaza chiquitica. No puedo decir ajonjolí porque es más pequeña. Entonces, el médico se da cuenta inmediatamente. Es muy probable, uno le dice, es de bajo riesgo, pero hay que hacer la investigación del lugar para uno determinar si lo que tú estás viendo es muy probable que sea así, de bajo riesgo, pero usted no puede salirle con sorpresa al paciente, porque ese paciente, el primer
enemigo de un paciente, de un médico o otro paciente. El paciente, tal como habla bien de ti, así mismo te desacredita. Por eso, para que haya bendición en mi consultorio, cuando una paciente va con un mal diagnóstico a mi consulta, yo le digo, olvidémonos de ese médico. Y mira que ese médico hizo una cosa grande, no, olvidémonos de ese médico. Porque hay médicos aquí que son sádicos y quieren oír la historia. Cómo su colega metió la pata. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso porque muchas veces meten la pata por ignorancia. Porque yo no creo que una gente adrede va a dar un tratamiento a un paciente que no le vaya a resolver el problema. Entonces son metidas de patas involuntarias que dan. Por consiguiente, yo no me puedo extasiarme a oír en qué falló ese médico. Perdemos como 10 o 15 minutos usted haciéndome la historia. Sí, le digo yo a ustedes, cuando ustedes se hagan esos estudios, antes eran en una maleta. Mi papá guardaba todo en una maleta. Ahora son closets modernos. Usted guarda un closet por ahí, en la gaveta, usted lo guarda bien. Hay una gaveta dentro de la coqueta que debe ser para documentos. Y hay una Lupanti, Cretona, no se usa Cretona ya, refajo, todas esas cosas, para eso y eso. Pero hay una de esas gavetas que debe ser para los documentos. Ningún médico en estos tiempos debe quedarse con ningún estudio. Porque nosotros tenemos en el consultorio la PC mía personal y la PC, mi computer en el consultorio, donde Juana Calderón, yo le pongo todos los estudios ahí. Entonces, 10 años después, ese estudio está ahí en un disco duro, que se me da en la computadora y me tiene todas las informaciones ahí. Bueno, entonces, antes, cuando los archivos eran obsoletos, tú tenías un folder y tú tenías que ir botando folder porque eso daba gripe y alergia. Ya cuando usted ve ahora en estos tiempos un médico escribiendo, que todavía hay médicos escribiendo, y que guardan en folder, ese tipo no está avanzando ni está buscando nada en el internet ni nada, cuando usted ve un médico escribiendo. Ahora, si usted lo ve poniendo sus informaciones en su PC electrónica, en su monitor electrónico, ya usted sabe, está en eso. De ahí que en Puerto Plata dicen que al pasajero lo conocen por la maleta. Si usted viene de Santiago con un bultico, pero si anda con una maleta bonita, oye, en Puerto Plata, todos los refranes están en Puerto Plata. Si usted viene con una buena maleta, ¿verdad? Y entonces ahí viene mi mamá. Y mi mamá dice que usted lo tratan como anda. Por eso ella decía, usted no puede ir al cumpleaños. Usted no puede ir al cumpleaños porque usted no tiene ropa nueva para ir al cumpleaños. Porque ella tenía esa distinción que para mandar a uno a un cumpleaños, usted tiene que ir bien bonito al cumpleaños de ese muchachito. No porque se le ocurriera, de que, no, que lo invitaron al cumpleaños. No. Primero había que buscar regalo porque no nos mandaba sin regalo. Ella un cumpleaños de que sin regalo. No, usted llegaba con su regalo, pero también con una ropita, nueva para ese cumpleaños de ese niño. Entonces, lo que le quiero decir, que todas esas informaciones ahora están computarizadas y nadie puede quedarse con esas informaciones. Usted se la da al paciente, entonces el paciente la guarda en un lugar que no tenga que poner ropa. A veces esa cama, con su espejo, tienen varias gavetas. Entonces hay una gaveta de esa que usted la pone para su documento, acta de nacimiento, todas las informaciones que usted tiene, que usted quiera dar. Pasaporte,
todas esas cosas. Por ejemplo, a mí no me gusta andar con la cédula arriba porque cualquier vez si se me pierde la billetera, entonces es un lío. Entonces toda esa información usted la tiene ahí guardada. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado ese tratamiento de ese médico no es correcto, ya usted tiene un avance de estudios que le han hecho, que el médico no tiene que comenzar de nuevo, y al no comenzar de nuevo puede adelantar todas las informaciones e iniciar un tratamiento más rápidamente. Todos los pacientes míos, en los primeros 2 meses de tratamiento, yo le digo, si quiere vaya donde su esposo, vaya donde su esposo, tenga muchas relaciones, porque va a tener 2 meses de investigación. ¿Qué significa 2 meses de investigación? Que no me puede tener relaciones. Si el esposo no está de acuerdo, yo no interfiero ahí. Porque pudiera ser que tú estés en una investigación, entonces viene una relación, entonces viene la parte contaminante de ese hombre que todavía tú no has estudiado. Entonces te contamina todos esos estudios que tú estás haciendo. Entonces, o el procedimiento que tú hiciste. Entonces te mete en la duda si yo lo hice bien o fue el que me dañó el trabajo. Es lo mismo que esas enfermedades de transmisión sexual difícilmente se puedan hacer si el hombre no va al consultorio. Y le digo eso a los amigos, que aquí ya hay muchos hombres que nos siguen en el programa. El hombre tiene una cosa mala con la enfermedad de transmisión sexual, y es que la tiene por dentro. La clamidia la tiene por dentro. El virus del HPV, sobre todo en muchos hombres, no se manifiesta. Entonces, cuando yo lo mando a buscar, dice, pero yo no me siento nada. Entonces yo dije, doña, ságaseme todo el mundo, secretaria de todo el mundo, ságaseme todo el mundo. ¿Cuántos hombres usted ha tenido? ¿Cuántos hombres? No, doctora, más eso. Digo, mira, aquí nada más estamos Dios y esa luz y tú y yo. No, todo ese hombre que yo he tenido. Entonces, pues el hombre, ¿por qué? Porque el virus del HPV es de transmisión sexual. No está en la cama, en el rito, no está en el baño de eso, ni nada de eso. Es de transmisión sexual. Fue a través de la transmisión sexual. Porque el virus del papiloma humano no resiste el medio ambiente. Él vive escondidito en los genitales porque no resiste la sequedad ni parte fría, no puede tener un baño metido ahí. Eso es de transmisión sexual. Entonces tienen que decirme con toda propiedad si estas informaciones son vinculantes al hombre, pero mediante el estudio, sin acusar a nadie. Como dice José Daniel, no hay que acusar a nadie, porque estas orientaciones no es para separarse. Nosotros lo que queremos es unificar la familia. Ahora llévese de consejo, ¿Por qué? Porque ahora mismo yo no quiero desacreditar a las mujeres. A veces hay muchachitas por aquí que pican por aquí, por aquí. Entonces se ha determinado que mientras más pareja tienen los pacientes, más enfermedades de transmisión sexual y más cáncer cervical son vinculantes. José Daniel Candelario, que hoy nos deleita, ¿verdad?, con su presencia. Él es así, cuando él recibe alguna bendición se aleja. Me voy al segundo bloque y regreso inmediatamente. Ya no está loco por esa grita.